La soledad no se ve solamente cuando uno está solo, sino que, más importante, se ve cuando se está rodeado de gente. ¿Cómo mostramos que alguien está solo cuando está rodeado de gente? Una forma puede ser manejando las direcciones en las que los personajes se mueven. Si tenemos un grupo de personas y vemos que todas, excepto una, toman una dirección y la otra persona toma otra dirección, diremos que esa persona se separó del grupo. En otras palabras, que esa persona está sola en su camino. ¿Y cómo lo vemos a Jesse cuando camina por la ciudad? Él va hacia adelante. Nadie más de todas las personas que hay camina en la misma dirección que él. Jesse está solo en su camino. La poca profundidad de campo, haciendo concentrar el foco solo en él, refuerza este concepto. Y no casualmente, justo sobre este plano, se menciona que en la ciudad se hace llamar por un nombre distinto. He was listed in the city directory as Thomas Howard, and he went everywhere unrecognized. Ahora bien, en algún momento interactúa con gente. Veamos este ejemplo en donde Jesse cena con gente de su grupo. Este es un caso ideal porque le están encubriendo a Jesse la muerte de su primo Wood Hyde, que luego de pelearse los tiros con Dick Little, antes de ejecutarlo, es asesinado por Ford. La familia lo enterró y está encubriendo a Little, refugiado en un escondite en el piso de arriba mientras ellos cenan abajo. Aquí el ostracismo es aún mayor porque el resto está complotando contra Jesse. ¿Cómo nos muestra esa distancia la película? Veamos los planos de Charlie Ford, uno de los personajes más activos durante la escena, que trata continuamente de generar conversación para distraer a Jesse. Charlie, en casi todos sus planos, aparece acompañado de alguien, sea una referencia o con el personaje entero. En casi ningún plano está solo. Ahora veamos los planos de Jesse. En la mayoría de sus planos está solo. Aún estando con gente, está solo. Pero en esta escena también está Ford, Robert Ford. En un momento de la charla, Charlie, su hermano, comienza a contar anécdotas de cómo Robert idolatraba a Jesse de chico. Y miren qué pasa cuando Ford cuenta todas las cosas que Jesse y él tienen en común. Well, if you'll pardon my saying so, I guess it is interesting the many ways you and I overlap and whatnot. I mean, you begin with our daddies. Your daddy was a pastor of the New Hope Baptist Church, and my daddy was a pastor of the church in Excelsior Springs. You're the youngest of 3 James boys, and I'm the youngest of 5 Ford boys. Ambos aparecen solos en sus planos. Por un momento, el resto de la gente desaparece. Ford, al igual que Jesse, está solo. Y así es como la película nos lo muestra. Muchas gracias por ver este video. Para ver el análisis completo de esta película y si querés ver más contenido como este, suscríbete al canal para recibir una notificación cada vez que suba un video. Nos vemos en la próxima.